¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a este Fuentes Confiables en domingo y siempre la aclaración previa que cuando este programa fue grabado, las circunstancias de lo que hablamos se encontraban así en ese momento. Obviamente, pues las cosas pueden evolucionar y cambiar al momento que usted vea este programa. Y eso, aclararlo para que no piense usted que estamos desactualizados en esta mesa, mucho menos mis invitados. Así que, después de haber hecho esta aclaración, le digo cuáles son los dos temas que vamos a hablar el día de hoy. Uno muy largo aquí en la mesa y muy largo de años, de más de una década, casi 2 décadas, que es Venezuela y todo lo que ha venido pasando, estas elecciones regionales que para muchos nunca debieron ocurrir y ahora que ocurrieron muchos se arrepienten de haber participado en. Pero bueno, son diferentes perspectivas, era necesario o no, debían o no, y qué van a hacer ahora. Pues lo vamos a hablar con mis invitados esta mañana. Y también vamos a estar hablando acerca de esta Fiscalía Independiente en México. Hay tantas cuentas pendientes con los mexicanos. Está el caso de Ayotzinapa, está el caso de Tlatlaya, está el caso de la Casa Blanca. En fin, podemos hacer una lista interminable de casos que no se han resuelto y se está hablando ahora de una Fiscalía Independiente. Pero el presidente Peña Nieto quiere que sea hasta el 2018, no antes. Veremos. Por lo pronto le doy la bienvenida a mis invitados. Lara Carolina Fernández, periodista venezolana, ganadora de 2 Emmy y actual reportera del Mundo Hispánico. Gracias por estar aquí, Larita. Gracias por la invitación. Bienvenida. Juan Camilo Gómez, periodista colombiano, productor de Oppenheimer Presenta, además presentador en Actualidad Radio 1040M. Juan Camilo, gracias. Gracias. Bienvenido. Juan Jesús González Manrique, periodista español, expresentador en Televisión Española y actual profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Juanje, de cariño, ¿cómo estás, Juanje? Muy bien, Fernando, encantado de estar aquí. Bienvenido. Cariño es mutuo. Bueno, sí, ya tanto tiempo en estos menesteres, ¿qué te puedo decir? Oigan, arranquemos, si les parece, con este tema de las elecciones regionales en Venezuela. Cantan fraude, ¿no? Como era de esperarse. Se reportan 17 gobernaciones para el oficialismo, solamente 5 para la oposición y un gran desencanto para los venezolanos. Para los venezolanos de oposición, obviamente, ¿no? Pero un desencanto terrible. La única que se mantiene en su postura fija, o los únicos dos, son María Corina Machado y Antonio Ledezma. Se quedan ahí. María Corina se llena la boca para poder decir, se los dije y se los dije. Y ahora la MOD plantea lo que se ha venido planteando desde el presidente Chávez, después de la elección de Maduro Capriles. Y ahora esto que sería revisar todo el proceso, ¿no? Revisar las actas, hacer una auditoría, pero sabemos que nunca pasa nada después de eso. Y el resultado queda igual. Mi pregunta es, ¿debieron haber ido o no? Bueno, hay que empezar aclarando que estas no fueron elecciones, sino una adjudicación del chavismo. Estamos hablando que el CNN... Este Centro Nacional Electoral, CNE, perdón. Sí, CNE, no tuvimos nada que ver, Lara. No empieces a meterme en problemas, por favor. Centro Nacional Electoral de Venezuela es un sistema, es un poder corrupto, es un organismo corrupto y se adjudicó estas gobernaciones. ¿Un organismo corrupto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está comprobado por muchísimo tiempo. No hay ninguna garantías, como lo dijo el secretario de la OEA. No hay garantías en estas elecciones. ¿Y cómo es posible que estos supuestos opositores hayan validado y además legitimado este organismo? Si ustedes me apoyan. Lo dijo Luis Almagro, ¿eh? Luis Almagro lo dijo, correcto, en la carta le pega fuerte a la oposición. No solamente en carta, sino que mandó este video diciendo que cómo era posible que apoyaran un organismo sin garantías. Parafraseando, participar de esta elección es... Totalmente. Te conviertes en un instrumento del fraude, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, y si uno mira las encuestas previas a lo que fueron las elecciones, era algo así como 80%, 70 y pico por ciento estaba en contra del presidente Maduro, al menos. Yo creo que decir que si vamos todos a las urnas vamos a obtener ese resultado es demasiado ingenuo. Nunca se iba a obtener el 70% de los votos, nunca se iba a obtener el 70% de las gobernaciones. Yo creo que eso se sabía y lo que estaba haciendo la Mesa de la Unidad cuando decidió ir era otra cosa. Era evidenciar un fraude, tener una carta que demostrara con la denuncia internacional del Grupo de Lima y de otras organizaciones internacionales que se había cometido fraude. ¿Cómo demuestras tú que hay fraude cuando no participas en el partido? No tienes mucho que quejarte. Cuando te dieron la oportunidad de entrar y decides no ir,
seguramente van a ser unas elecciones en las que no va a ser necesario hacer trampa. Estoy muy de acuerdo contigo en eso, y que necesitas, es como tener el acta de certificación de que hubo fraude, desde esa perspectiva. Claro. Pero ¿qué más actas de certificación Pero entonces, necesitamos? ¿por qué prometes cosas y eres contradictorio con tus principios? La oposición se traicionó a sí misma y traicionó las promesas que le hizo al pueblo. ¿De qué estoy hablando? Desconocemos al Consejo Nacional Electoral. Las elecciones no se pueden llevar a cabo porque no están dadas las condiciones. No iremos a elecciones regionales, sino vamos primero a unas elecciones generales para un cambio de la presidencia. En fin, te hago la lista, ¿no? No habrá elecciones si no nos sentamos a definir la liberación de los presos políticos. En fin, todo esto fue. Nunca iremos a unas elecciones, ¿no? El CNE es una basura, no sirve. La Asamblea Nacional Constituyente es espuria. Todo esto lo dijo la oposición. Contrario a todas las cosas que dice la oposición, se meten en las elecciones. No, pero hay más cosas. Por ejemplo, estaba leyendo hoy que, bueno, lo ha dicho estos días, Ramos Ayub, que no sé si fue el primero o uno de los primeros en decir que sí, que su partido, Acción Democrática, iba a las elecciones, ¿no? Bueno, que reconoce que sí, que ha habido una derrota y reconoce que el chavismo ha ganado las gobernaciones, ¿no? A mí me parece tremendo, ¿no? Porque... Perdóname. Nada, no hay problema. A mí me parece tremendo porque... Volviendo a la pregunta inicial tuya, ¿debió haber participado la oposición? Pues no sé, como decías tú también. Es que para estar en el partido o para poder criticarlo tienes que estar dentro. Pero es que esto es un arma de doble filo. Porque claro, si tú estás aceptando que todo el sistema es corrupto, también estás jugando en ese sistema. Tú eres corrupto también. Y ahí viene una parte importante en todo este entramado en Venezuela. Es que las sospechas, las dudas que últimamente, hace ya bastante tiempo, caen sobre la oposición. Oh, sí. ¿A qué viene esta actitud tan extraña? ¿Qué han pasado con los 100 y pico de muertos en las calles? Todos esos meses de protestas. No ha quedado nada. Desde luego, con la perspectiva de la lejanía de Venezuela, lejanía física, quiero decir, dice, ¿esta gente para qué ha hecho eso? Si es que no sirve de nada, si es que están igual, o son unos flojos, o les da lo mismo. No sé, yo no sé qué responder. Empecemos por la base que el 16 de julio se hizo estas elecciones, este simulacro donde la gente, el pueblo de Venezuela dijo: no queremos esta Asamblea Constituyente, queremos un nuevo Centro Nacional Electoral, que era lo que se suponía que iba a ser la mesa democrática y el pueblo, la oposición, y no lo hizo. Venezuela, lo preocupante de Venezuela es que no solamente los maduristas, los chavistas ya sabemos quiénes son, pero no sabemos quiénes son los que están dentro de esta oposición, que está plagada, llena de personas sin principios, que no tienen integridad, que un día te dicen vamos a las calles, vamos a luchar, y no les importa derramar la sangre de estos jóvenes que dan el todo por el todo, y después dicen ligeramente, hablan a escondidas, tienen diálogos con el oficialismo, y después salen a decir vamos a apoyar estas elecciones porque es la única forma de demostrar que sí podemos. A este punto ya no podemos. Eso es validar un organismo podrido, corrompido, impune. Yo discrepo, yo creo que no. Yo creo que creer que entonces ahora los que aceptaron que fueron a las elecciones son cómplices, me parece que es exagerado y me parece que es desacertado, porque los que se están jugando el pellejo son los de la oposición en Venezuela. Perdóname, pero ¿tú crees que en un Centro Nacional Electoral corrompido como está, tú crees que la oposición va a ganar? Ganó 5 estados que fueron adjudicados, se los dieron a dedazo para que quizás quedar bien ante el mundo. Ahora Maduro y ahora esta cúpula corrupta tiene cómo defender que ellos son legítimos, tienen cómo defender una supuesta democracia manchada con la sangre de todas las personas que han luchado en la calle, perdóname. Yo no creo que... Pues no has ido a Venezuela a vivir allá. Bueno, pero tampoco censuro y trato de por lo menos no caer en la tentación de criticar desde la diáspora, porque de verdad que es muy cómodo. Entonces yo preferiría no hacerlo y por eso me alejo un poco de esa posición. Y lo que yo creo es que si algo ha caracterizado a la Mesa de la Unidad es decir, tratemos por las vías democráticas. Y les dicen, les caen encima, pero es que no hay garantías, que te las están robando, que está votando más gente, están votando los muertos. Sí, pero ¿cuál es la opción? ¿Levantarnos en armas? Nosotros no tenemos aviones, no tenemos... ¿qué hacemos? ¿Quieres una guerrilla? No, la misma María Corina Machado... Pero aquí hay un tema... A ver, Juanje, perdón. No, es que me estaba acordando que otras veces este tema no es nuevo en este programa. Afortunadamente yo creo que merece la pena seguirlo.
el tema y el programa. Gracias. Pero tú acabas de decir, Juan Camilo, ¿qué queremos? ¿Una intervención militar? Es que yo sé que hay mucha gente, creo que lo sabemos todos, que quiere eso. Sí. Porque es que han llegado a un callejón sin salida. Porque si no participo, pierdo todo. Si participo, me llaman traidor. No sé qué hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Volver otra vez a que venga Zapatero a negociar y nos vamos a la República Dominicana y nos lo pasamos muy bien en los hoteles? Bueno, a ver, allí, de eso hay un poco que desear, ¿eh? Claro, pero es que yo no sé ya. Entonces, yo creo que Venezuela ahora mismo está en una encrucijada de tal calibre que yo, sinceramente, a mí las fuerzas de las armas no me gusta para nada, ¿no? Pero yo no sé si a lo mejor eso puede ser una solución. Mira, yo te voy a decir, ha habido opositores como Ramón Muchacho, Sí. que ahora está en el exilio, estuvo aquí conmigo y él me decía abiertamente, no hay una salida democrática para Venezuela, no más, no la hay. Me parece que, yo estoy de acuerdo contigo que es muy fácil criticar desde la distancia y hablar en el exilio, lo es porque se tiene la libertad, es decir, puedes hacerlo. Ramón Muchacho nunca hubiera dicho lo mismo si hubiera estado en Venezuela. Claro. Al salir Ramón Muchacho acepta una realidad que es aplastante hoy por hoy para los políticos con conciencia de que no existe una salida democrática. Pero... Ahora, la línea dura que marcó la Mesa de la Unidad Democrática durante los meses previos en donde se convocó a la calle para ejercer presión, para sacar al régimen, poniendo como frente de batalla a los jóvenes y cobrando la vida de los mismos, no puede diluirse tan fácilmente en un... Queremos un certificado de que es una dictadura y aquí está la prueba del fraude. Para la prueba del fraude no necesitas o no necesitarías los muertos. Yo se lo decía a María Corina Machado muy claramente y lo digo de nueva cuenta. Los muertos no los está poniendo la clase política. Los muertos los está poniendo el pueblo. Si la clase política quiere poner los muertos para después obtener una carta que les permita justificar y certificar que hay una dictadura y hay fraude, que lo hagan, pero que lo hagan siendo ellos la carne de cañón. Me parece que desde ahí viene una crítica sana y realista, no facilista, ¿no? Al final de cuentas, estos son hechos concretos y ahí es donde entonces creo que se abre la oportunidad para que a la distancia se pueda opinar sobre lo que se está viendo. En el momento en que hay posibles crímenes de lesa humanidad en un país, creo que se abre el debate internacional, no solamente por la facilidad de hacerlo afuera, ¿no? Bueno, Fernando, pero a ver, la misma María Corina Machado, después que se dieron estas elecciones fraudulentas, obviamente, criticó no solamente su propia participación diciendo que le faltó carácter, le faltó hablarle más contundentemente al pueblo venezolano de que no se debía participar en estas elecciones. María Corina Machado salió diciéndolo Yo creo que lo hizo, Lara. Yo creo que María Corina Machado lo hizo, pero eso es lo que estoy diciendo, que las críticas no solamente vienen, perdón, pero las críticas, y quiero aclarar esto, las críticas no solamente vienen desde el exterior, desde la comodidad del exterior, sino también internamente. La misma María Corina Machado salió en rueda de prensa diciendo que a ella le faltó carácter, que cómo era posible que se participara de estas elecciones corrompidas desde ya por este organismo que no tiene nada a favor de la oposición. Aquí hay pasos interesantes, hay pasos importantes. Cuando empezaba el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, se le pedía, incluso en ese 16 de julio, que se nombraran los nuevos poderes públicos, ¿no? Nuevos magistrados, nuevo Consejo Nacional Electoral, y las cosas se hicieron al revés. Cuando se nombran los magistrados, se convierten todos en perseguidos políticos. Todos ahora están exiliados. Hay un Tribunal Supremo de Justicia que hasta la fecha nadie me ha podido responder o no ha querido. Si es constitucional que seguramente un Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Claro, es el organismo judicial seguramente en Washington. Yo creo que es inconstitucional. No me lo han dicho. Pero entonces después a mí me llama la atención uno de estos candidatos opositores que pierde, dice, debimos haber depurado el organismo electoral antes de ir a estas elecciones. Pero por demonios, no te vienes a dar cuenta. Descubrió la pólvora. ¿Me explico? Sí, pero es que ya igual, es llorar sobre la leche derramada. Exacto. Y pensar en los rounds anteriores. Mira, si de pronto hubiéramos ganado las elecciones de mitad de término de hace 4 años, de pronto será mejor. Si nos hubiéramos adelantado al nombramiento del par de personajes que estaban pendientes de ocupar en el CNE, también la historia sería otra. Pero pues tienes que jugar con las fichas que tienes. Y si te tocaron estas, además yo tampoco creo que la participación haya sido una decisión a la ligera. Yo creo que es importante
también entender que esto tiene un proceso reflexivo detrás. Y creer que la oposición simplemente dice, bueno, vamos a elecciones, vamos. No. No, claro, pero nunca nadie. Bueno, habría que ser muy estúpido para pensar nada más eso. Pero la pregunta aquí, la voy a dejar en la mesa, Juan Camilo, como una posibilidad. La pregunta aquí se va con una intención. Pero ¿cuál es esa intención? Porque aquí se ha hablado de negociaciones por debajo de la mesa. Claro. De la oposición con el oficialismo, para encontrar sus bases de poder, para poder prolongar su estadía en la política y participación en la misma. Aquí se ha hablado de eso. Ahora, ¿por qué dudar de que pueda ser o no pueda ser? Porque tenemos el antecedente. Chuo Torrealba acabó de ser el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática cuando hablaron a espaldas del pueblo y se destapó que hablaban de espaldas del pueblo. Claro. Y eso fue uno de los grandes problemas. Eso es un parteaguas en la Mesa de la Unidad. Chuo Torrealba hoy no tiene ninguna participación. Es decir, Chuo Torrealba pasó a ser un personaje olvidado y gris precisamente por eso. Sabemos que hay entonces un acercamiento en República Dominicana. Niegan que exista. El oficialismo asevera que se ha dado, que ya hay pláticas, no va a haber pláticas. Lo cierto es que ha habido oficialismo y oposición en territorio dominicano. Si se hablaron o no, pero ahí han estado. Entonces, se hizo con un objetivo, de acuerdo contigo. ¿Pero cuál? ¿Es un objetivo claro y transparente con un objetivo democrático o es oscuro y sucio con un objetivo de poder? Ahí lo dejo la pregunta. Dejo la pregunta en la mesa. Es como película de Hitchcock. Espérate. Voy a hacer la pausa, Juan, para regresar y continuar entonces con este tema que es sumamente complicado, que tiene muchos entretelones y muchas... Aquí es difícil, no es especulaciones, estamos haciendo un análisis, pero tiene muchas aristas. Y son posibles. Desgraciadamente lo que menos hay en el caso de Venezuela es transparencia. Ese es el problema. Aquí soy transparente. Voy a comercial, regreso.